Recientemente, en las últimas semanas, hemos tenido todo el conflicto en Oriente Medio, hemos tenido ese choque brutal entre Israel e Irán y podríamos tener la tentación de pensar, bueno, a ver, esto nos pilla muy de lejos, esto son cosas de países extraños, de países remotos. Lo cierto es que no, porque afecta a la seguridad europea, afecta a la economía europea y prácticamente tiene el potencial, la resolución de este conflicto, de afectar a nuestro modo de vida y no estoy exagerando. Esto es la teoría del caos, ¿no? Exactamente. El hecho que un pequeño acontecimiento muy minúsculo, o al parecer muy minúsculo, en un sitio puede desencadenar una reacción en cadena que es global. Sí, y más aún cuando en este caso concreto de Oriente Medio juegan tantos elementos a los que estamos muy sujetos, ¿no? Por ejemplo, hablar del estrecho de Hormuz, donde como ya todos sabremos porque nos lo han contado todos los medios de comunicación, es una vía muy estrecha de agua que atraviesa el 20% del crudo mundial, una vía de agua que es esencial, que es crucial, que es absolutamente indispensable para el suministro del gas natural licuado, que es lo que hace funcionar nuestras fábricas, que es lo que nos abastece de luz en invierno y lo que abastece de luz a muchos países de Europa y también de América del Norte y de Asia, es algo muy importante para nuestras vidas, pero no solo eso, ¿no? Tenemos también un montón de conflictos sociales que muchas veces se derivan en radicalidad, en grupos terroristas o grupos paramilitares que también están operando en estas aguas. Hablamos del Mar de Arabia y hablamos del Mar Rojo y del Canal de Suez, por donde atraviesa buena parte de las mercancías mundiales, ¿no? Gran parte de las mercancías que llegan a Europa procedentes de China, de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, bueno, de todo el continente asiático, atraviesan una estrecha línea de agua que en las últimas semanas ha estado pues con más tensión que nunca, precisamente porque hay un conflicto, hay una guerra potencial y muchos de los brazos armados que Teherán todavía controla, pues han amenazado directamente este cruce de aguas, ¿no? Por ejemplo, yo esta mañana leía un dato muy curioso y es que desde que se desató la tensión ya hace tiempo con los hutíes, la tensión entre Israel, Irán, Hezbollah en Líbano y como digo, los hutíes en Yemen, pues por ejemplo, los grandes metaneros de gas natural licuado ya no atraviesan el Canal de Suez, sino que bordean toda África, ¿no? Evidentemente esto supone tiempos de entrega mayores para la entrega de la energía, costes mayores y esto son cosas que nos afectan en el día a día, que muchas veces no nos paramos a pensar, pero este conflicto tiene muchas canalizaciones que pueden condicionar nuestro modo de vida. Claro. Pero también nuestra seguridad. Sí, porque muchas veces lo omitimos y nos olvidamos, pero precisamente el desarrollo de un programa de armas nucleares en Irán no afecta a Estados Unidos, no tiene capacidad, por ejemplo, de atacar directamente a Estados Unidos o a otros aliados de Estados Unidos como podría ser, no sé, Japón o Australia, pero sí tendría capacidad para atacar directamente el viejo continente. Es decir, que en un marco de disuasión, que en un marco de confrontación entre grandes potencias, que en un marco de suma de juegos, Europa sería, digamos, algo así como la reina más expuesta, ¿no?, a ese juego de cromos. Es decir, seríamos el cromo a intercambiar. Claro. Y por eso nos afecta, aunque no nos lo cuenten y aunque no lo tengamos presente, ¿no? Y esto lo hemos vivido las últimas semanas y yo creo que ha faltado mucha información también para tener una posición clara sobre este tema. 100%. Me encanta cómo lo explicas, me encanta que podamos tener una conversación donde todo el mundo pueda sentarse en esta mesa, que lo estamos grabando y que lo publicamos en YouTube, ¿no? Y ojalá darle like y suscribiros al canal y así podremos crecer mucho más. Que todo el mundo se pueda enterar de algo que está, como decíamos, ¿no?, en el imaginario colectivo, es Vox Populi y no sabemos realmente la magnitud de la tragedia. ¿Realmente estamos al borde de una tercera guerra mundial? Porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace en la cabeza. Vale, yo aquí puedo responder de dos formas posibles. Una, apocalíptica, podemos ir a la apocalíptica buscando ese corte, ese frame, ¿no?, que nos permita generar shorts o que nos permita generar ahí un marco de tensión enorme en donde te diga, sí, estamos cerca de la tercera guerra mundial. Y otra mucho más factual, probablemente mucho más cercana a la realidad, y es que honestamente creo que en las últimas semanas se ha producido lo que podríamos calificar como una especie de desinflado estratégico. ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en las últimas semanas hemos vivido muchísima tensión. Estados Unidos, evidentemente, es una potencia militar de primer orden. Irán es una potencia militar de segundo o de tercer orden. Con lo cual, eventualmente, en condiciones normales, tendríamos que decir, a ver, riesgo de tercera guerra mundial no existe.
en un conflicto de estas características. Sin embargo, es cierto que Irán tiene sus armas. Ellos llevan preparándose, o se han estado preparando, o se estuvieron preparando durante muchísimas décadas precisamente para una situación como esta. Y consiguieron lo que aparentemente se pensaba que era un poder de disuasión muy fuerte. Es decir, Irán básicamente no tiene fuerza aérea, tiene una marina muy pequeña, su ejército de tierra es muy antiguo, es obsoleto, pero tiene una cosa muy interesante por la que ellos apostaron decididamente, y es construir muchísimos misiles, tener un programa de misiles muy avanzado, que además estaban acelerando su desarrollo en los últimos meses, precisamente con la idea de decir, si alguien osa atacarme, si alguien osa interponerse en mis planes, yo puedo disparar estos misiles. Y la pregunta es, ¿a dónde puedo disparar estos misiles, no? Y estos misiles no están pensados para atacar Israel, ni para atacar Estados Unidos, como os decía antes, ni ningún otro país occidental. Estos misiles tienen un destino muy concreto, que son las plantas energéticas, las refinerías, los gasoductos, los oleoductos, los yacimientos y las plantas de agua que hay en Oriente Medio. Es decir, en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Qatar, en Kuwait y en Irak. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa es la mayor fuerza de disuasión que existe en el planeta. Si un país, en cuestión de minutos, puede poner en jaque una cuarta parte de toda la producción de hidrocarburos mundial de la que depende la economía mundial, eso podría desatar una enorme catástrofe económica. Además, por supuesto, de una guerra a mayor escala. Ese es el riesgo con el que siempre han jugado los ayatolás en Irán. Esa ha sido siempre la carta de actuación de la Guardia Republicana en Irán. Siempre. Afortunadamente, nada de eso ha ocurrido. Y lo más curioso, lo que hemos visto en las últimas semanas, es que ha sido como una especie de tira y afloja. Ha sido muy curioso, ha sido muy sorprendente. Yo creo que no se ha contado del todo bien porque, fíjate, cuando Israel interviene de forma unilateral, esto es muy importante, Israel decide intervenir de forma unilateral el jueves 12 de junio por la noche, lo hace porque el gabinete de Donald Trump estaba filtrando que tenían un preacuerdo que iban a anunciar 3 días después, el domingo 15 de marzo, 15 o 16 de marzo, ya no me fallen los cálculos, 13, 14, 15, 16 de marzo. Iban a anunciar en Oman del 15 de junio, perdón, madre mía. Esto es que estamos grabando por la mañana y probablemente falte un poquito de café. Y lo hacemos de memoria. El 15 y 16 de junio se iba a celebrar una reunión entre representantes de la Casa Blanca, encabezadas por Woodcock Kofan, y una representación del gobierno iraní. Y en esa reunión se estaba filtrando que iba a haber un preacuerdo, que se iba a anunciar un preacuerdo. Preacuerdo que nos volvería a retornar al 2015, cuando se produjo aquel acuerdo internacional, el Plan de Acción Integral Conjunto que, puso a Occidente de acuerdo con Irán para controlar el programa atómico y que solo se utilizase para fines civiles, ¿no? Y en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, dijeron, no podemos aceptar un acuerdo porque un acuerdo cierra completamente nuestra ventana de intervención, la ventana de oportunidad, la posibilidad de intervenir probablemente por mucho tiempo. Y no nos fiamos de ese acuerdo. Esto es muy interesante porque nos han contado, muchas veces hemos visto en la televisión esa especie de amistad entre Netanyahu y Donald Trump, y lo cierto es que Israel interviene unilateralmente porque no se fía de Donald Trump.